Hola, bienvenido al episodio 3 de este discipulado importante. Hay dos cosas que quería preguntarle a todo el mundo. Por favor, tengan paciencia, esto es una clase presencial, tenemos gente, aunque vamos a cortar cualquier cosa que no sea problema, pero tengo mi hija por ahí gritando y eso, tengan paciencia, ¿ok? Una pregunta que hice ahorita, ¿cuánto en este tiempo de estas, ¿verdad? Discipulados, ¿cuántos han pasado tiempo leyendo la Biblia, orando? Entonces, tú que estás allá, te pregunto, ¿has dedicado tiempo a la oración o la Biblia? Porque si no, eh, te motivo a que lo hagas porque sin dedicar tiempo a, a estar con el Señor, a conocer a Dios, a la oración, no vamos a poder entender la magnitud o ser más efectivos durante este discipulado. Yo sé que estamos en un tiempo donde la vida es ajorada, donde tenemos muchas cosas que hacer, pero si no hacemos esa parte, no vamos a poder sacarle el beneficio completo a lo que estamos tratando de enseñar aquí. Um, y dimos en la clase pasada, tenemos, para hacer un recap rapidito, hablamos de quién era Jesús, ¿verdad? Después hablamos de por qué Jesús vino, y Jesús vino para no morir solamente por nuestros pecados, pero Jesús vino también para restaurar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es ese depósito divino de Dios en el hombre. Lo que hace al hombre más allá que un hombre, que fue lo que podemos ver en Génesis, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo humano y después sopló y lo hizo a su imagen y semejanza, puso una deidad en Adán. Que cuando vino Jesús, Jesús vino como hombre, en la legalidad de hombre, pero vino también como Dios, con la legalidad divina de Dios. Importante es que en la Biblia no se registra la manifestación de esta deidad hasta que él llega a los 30 años y que es bautizado. Y cuando es bautizado dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y desde ahí vemos a un Jesús experimentando lo que es dominio sobre la tierra. La parte de deidad, yo creo que yo tengo una suposición que mientras los primeros años que él nació y que llegó hasta los 30 años, él vivió como hombre, a cumplir como hombre, y que luego después de eso y los 40 días de ayuno, él entonces empieza a manifestar milagros, empieza a enseñar, empieza a predicar. Hay un elemento importante ahí que vamos a explicar después, pero que habla de eso. Jesús vino para restaurar lo que el primer Adán había perdido. Así que eso es importante. Ahora, la segunda, la continuación que es este episodio es si quién es Jesús, él fue el primero, para qué vino Jesús y después el por qué. El por qué fue que ya él vino a restaurar lo que se había perdido, ya él hizo el trabajo. Ahora, ¿qué nos dejó? Entonces, una de las cosas importantes que Jesús, si tú miras y prestas atención cuando Jesús enseñaba, es que el tema número uno de Jesús, y tú lo puedes ver a través de la Biblia, el tema número uno de Jesús fue el reino de Dios. Si tú lo miras cuando él enseñaba, él dice, el reino de Dios es como esto. Y entonces las parábolas estaban tratando de hacer alusión a lo que era el reino de Dios. Adán fue establecido con como semidios, Dios, hombre, eh, manifestando un dominio en la tierra o como rey. Para los elementos de hoy podemos usar entonces la palabra rey. Vamos a usar la palabra rey como ejemplo. Y sabemos que cuando Dios creó a Adán, y lo vamos a leer un momentito rapidito, y no tienen que buscarlo en el video, yo voy a tratar de poner el versículo, pero este, ¿qué fue el reino que se le fue entregado a Adán? ¿Qué fue el reino que manifestó Jesús como segundo Adán? ¿Y qué era lo que él quería restaurar en nosotros? Que es entregarnos el reino. ¿Qué es el reino? Rapidito, Génesis 1, 26 dice,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Versículo 28 dice, y los bendijo y dijo, fructificad, fructificad. Hay que dar fruto. Multiplicar. Tenemos que multiplicar de ese fruto que debemos estar dando. Llenar la tierra, sojuzgarla. Aquí hay un elemento de dominio. Adán se le entregó una tarea y cada uno de nosotros tenemos una tarea. Y dentro de esa tarea tenemos que poder ver esto. ¿Con qué autoridad nosotros vamos a completar nuestras tareas? Porque Adán tenía una, Jesús tenía una, vino y la cumplió y nos dejó entonces a nosotros la capacidad de poder cumplir nuestra tarea. Lo siguiente, y señorial en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un elemento aquí de autoridad. El reino de Dios tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con mayordomo, tiene que ver con poder. Todas esas cosas debemos nosotros, se supone que estemos manifestándolas aquí en la tierra. Dentro de tu propósito, dentro de lo que Dios tiene diseñado todo, debemos poder experimentar esto que Jesús está hablando. Vamos a establecer un poquito de fundamento de lo que estamos hablando y después vamos a tratar de hablar dentro del nivel que yo estoy, dentro del nivel que se me ha permitido entender, dentro del nivel que yo puedo experimentar, cómo yo puedo explicar y percibir y compartir el elemento de lo que yo entiendo hasta ahora de lo que es reino. Porque si se acuerdan de lo que hemos estado hablando, es que nunca vamos a llegar a un momento donde todo lo hemos entendido. Hay cosas más que Dios quiere enseñarme, hay cosas profundas que Dios quiere enseñarme, hay cosas del reino que yo tengo que todavía entender. Esto no va a ser de solamente una vez, ya lo entiendo, ya lo completé y ya. No, la vida no es así. No lo tenía planeado leer, pero vamos a leer Romanos 12. Y Romanos 12 habla, este es uno de mis versículos favoritos, el que me conoce lo sabe. Romanos 12. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, separado para él, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación de tu entendimiento. Es decir, lo que tú entiendes ahora, en 10 años no se supone que tú estés en ese mismo entendimiento. Yo estoy compartiendo a nivel a lo que yo entiendo en esta época, ahora, mientras estoy grabando, pero probablemente cuando esté haciendo los próximos season, yo voy a estar en otro entendimiento. Es importante. Cuando Dios nos habla a nosotros sobre que nosotros nos multipliquemos, parte de mi tarea, de mi propósito es esto que estamos haciendo. Lo que Dios me ha dado, lo que yo entiendo, yo tengo que multiplicarlo. Yo tengo que compartirlo. Esa es mi misión. Mi misión es compartir lo que Dios me da, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una. Y entonces, haciendo esto, yo completo esta parte de la tarea y entonces el cielo puede decir, ok, Emanuel multiplicó, Emanuel invirtió, Emanuel multiplicó lo que se le dio, entonces ahora le vamos a dar más. Y ahorita vamos a hablar por qué Jesús usa esta parábola y la vamos a hablar más a fondo. Pero Pablo está diciendo que renovemos nuestro entendimiento. Si tú eres de las personas que dicen, no, ya yo lo sé,
ya yo cogí un discipulado, no, ya yo lo sé, ya yo sé todo la Biblia y estás en esa actitud, quiere decir que algo no está bien, tú no estás creciendo, tú te estancaste, tú paraste, porque es imposible que tú todo lo sepas. Eh, Volvemos, y esto es bien interesante porque cuando Pablo está hablando de renovar nuestro entendimiento, entonces se va a profundizar en lo que es la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tienes que tener una relación con Dios. Seguimos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Cuando se renueva, cuando Dios te da nuevo entendimiento, para que comprobéis. Comprobéis es que si antes tú decías, esta es la voluntad de Dios, en este entendimiento, en este nivel, quiere decir que cuando tú renueves tu entendimiento, te das cuenta, espérate, la voluntad de Dios, déjame comprobarla. Yo pensaba que era aquí, en esta época en mi vida, pero ahora que Dios me está ampliando mi entendimiento, espérate, la voluntad de Dios es más exacta, más certera de esta forma. Y mira por qué digo esto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está la voluntad de Dios y buena voluntad de Dios. Y no vamos a hablar de eso, pero lo que quiero tratar de decirles es que nuestro entendimiento tiene que ser constantemente renovado. Tú tienes que estar creciendo, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo en tu entendimiento que continúe diciendo, wow, no sabía eso. Wow, ahora entiendo eso. Fue diseñado, está de esta forma que nuestro entendimiento vaya evolucionando. Así que, importante, vamos a establecer los fundamentos y volvemos al tema de la clase. Vamos a Apocalipsis 5:9. El contexto de Apocalipsis 5:9 es que Dios en el Espíritu toma a Juan y lo lleva a este lugar, a esta dimensión, donde él comienza a ver cosas y le dije, yo quiero que tú escribas esto. Todo esto es lo que está pasando en el background. El libro de Apocalipsis, si tú eres nuevo y nuevo creyente, es uno de los libros más difíciles de leer. Yo te diría que estudies Apocalipsis luego de que hayas estudiado todos los demás libros, porque es un libro de simbología y tiene mucha simbología y no, es bien complicado. Si tú eres nuevo en Jesús, Dios está haciendo cosas bonitas. Qué bueno que estás aquí porque necesitas esto. Necesitas entrenamiento. Así que es importante que estés leyendo, por eso estaba explicando, hay que leer más si tú estás aprendiendo de Dios, porque de acuerdo a lo que tú leas, es que va a ser tu vasija. Y de acuerdo a lo que tú leas, Dios va a llenar esa vasija, pero si no hay vasija, no hay conocimiento, no hay estructura, no vas a poder ser llenado con esa. Y luego que esa vasija sea llenada, que tú hayas completado ese nivel, esa época, eso, luego entonces Dios extiende la vasija. Y así vamos. Y así se supone que hagamos por el resto de los tiempos. Ahora, Apocalipsis, déjalo para lo último porque es un libro complicado. Apocalipsis 5:9. Y lo único que quiero hablar de por qué estoy yendo a Apocalipsis es porque Apocalipsis empieza a hablar de lo que Juan vio en el cielo o lo que Juan vio en esta revelación o esta experiencia que tuvo. Y explica un principio de lo que hemos estado hablando. Y que él lo haya visto y lo haya escrito quiere decir que era importante. Así que leemos. Esto es una de las cosas que estaba viendo Juan. Vamos desde el 8, solamente como para empezar a leer. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Lo que quiero que lo voy a repetir de nuevo para que hagamos un enfoque. Y nos has hecho para nuestro Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. So, hay un elemento importante aquí. Es que dentro de Adán, que era la semilla, estábamos todos dentro de él. Por cuanto él falló y él pecó, el pecado entró a todos los hombres. Dentro de Jesús, lo fue lo que hablamos en la clase pasada, la justificación para restaurar lo que se había perdido. Y entonces, ¿cuál es el nuevo paso? El reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, reino, es diferente a lo que nosotros entendemos como es el gobierno democrático, que es para el pueblo decide, en Dios es solamente un Dios, un rey y su reino. Y cuando Jesús estaba hablando y dándonos esta autoridad, entonces hay un reino en que tú y yo podemos ser partícipes si lo accesamos, si lo entendemos. Y eso es lo que vamos a tratar de compartir aquí. ¿Qué es el tema principal de lo que Jesús habló? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Se puede ver en Génesis. Es un dominio. Es una autoridad. Es la esencia de lo que Dios quería para el hombre en la tierra. Una de las cosas que yo siempre me gusta compartir es que en la Biblia sabemos que Adán nombró los animales, ¿verdad? Adán dijo, bueno, vio el perro y le dijo, tú te vas a llamar perro. Vio al león y le dijo, tú te vas a llamar león. Y Adán tenía la autoridad de ver lo que es, porque tú te vas a llamar así. Él tenía la autoridad de darle un nombre, darle una identidad al animal. Pero lo que no sabemos a veces es que como Adán estaba operando dentro del dominio de un reino, Adán estaba reinando en la tierra, Adán estaba sojuzgando la tierra, él contenía la esencia que era el poder y el dominio de Dios. Pero dentro del dominio de Dios, Adán no le dijo, tú te vas a llamar rey, o tu pelón. Adán no le dijo, tú te vas a llamar perro, tú te vas a llamar pez, tú te vas a llamar así, porque él se lo inventó. Era uno con Dios en este reino, en esta autoridad, que él podía escuchar lo que el Padre quería llamarle. Cuando él había creado a un perro, a un león, a un caballo. So, Adán tenía las llaves del conocimiento, accesar un conocimiento, y ese conocimiento decía, espérate, esto que estoy viendo aquí es un perro, te vas a llamar perro. Adán tenía acceso a esa fuente de conocimiento. Lo mismo con Jesús, cuando Jesús hasta le cambió los nombres a las personas. O tú te vas a llamar ahora así. Jesús había accesado un conocimiento, decía, a ti te dieron este nombre, pero tú ahora te vas a llamar así. Uno de los ejemplos es Pedro, uno de los ejemplos es Pablo, que se le cambió el nombre, porque Dios tenía esa llave para accesar eso. Cuando Adán le dio nombre a los perros, porque él proféticamente vio y dijo, no, tú te vas a llamar así. Vayamos a Mateo 16:13. Por ahora, vamos a ir a Mateo 16:13. Mira esto que interesante. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías. O algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Imagínense en esto, él le está preguntando, ¿qué es lo que se está diciendo por ahí que soy yo? Y después le pregunté, ¿y ustedes? ¿Qué ustedes piensan? ¿Tú sabes lo que Jesús estaba haciendo ahí? Jesús estaba tanteando. Además de enseñar, estaba tanteando. ¿Qué le estaba tanteando? ¿A quién el Padre le abría los ojos y a quién no? Imagínate, ellos estaban con Jesús, estaban escuchando sus prédicas, estaban viendo milagros,
estaban escuchando los mensajes del reino, él les estaba diciendo quién era él, a ellos. Y con todo y eso, que les estaba diciendo en la cara lo que él era, él quería saber, espérate, que ustedes están entendiendo. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Él quería chequear quién está entendiendo. Pero él sabía un principio que solamente el Espíritu de Dios podía darle entendimiento. Esa es la parte que es donde estamos hablando. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Seguimos. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira lo que está diciendo. ¡Wow! Bienaventurado. Eres bienaventurado porque entendiste. Revelado es cuando algo está tapando tus ojos. Cuando es revelado, es que el velo aquí ha sido quitado y tú puedes ver y entender algo. Pedro entendió y dijo, tú eres. Y le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, Jesús mismo era carne y sangre en ese momento. Le está diciendo, eso no te lo reveló nadie, ni lo que yo he estado diciéndole, que todos estos aquí que están aquí no lo entienden. El que tú hayas entendido eso, te lo reveló mi Padre. Por eso, los que hemos aceptado esta verdad de Jesús, los que hemos entendido quién es Jesús, si tú entiendes quién es Jesús y tú entiendes quién es Él, quiere decir que eso solamente no te lo reveló carne ni sangre. No fue la prédica más brutal que tú recibiste de Jesús que te hizo entender quién era Jesús. No es lo que yo puedo enseñarte, sino que el Padre mismo abra tus ojos y que tú entiendas quién es Jesús. Por eso Jesús muchas veces decía, los que me siguen, porque los que me siguen, los que reconocen mi voz, son los únicos que mi Padre le ha abierto los ojos. Y seguimos porque hay unos principios aquí poderosos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa roca, y después podemos ir un poquito más a los nombres, pero y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? No sobre Pedro, sobre la revelación que él era el Hijo de Dios. Sobre esta revelación edificaré la iglesia. Edificar es construir. Sobre ese fundamento de quién es Jesús, yo empezaré a construir y edificaré una iglesia. Ahora mira lo que dice después. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades. Eso hemos hablado y en otro momento vamos a profundizar. Las puertas son accesos del Hades. El Hades se representa en muchas partes como el infierno, un lugar de donde habita la oscuridad, demonios, tinieblas, le podemos dar muchos nombres. Las puertas del Hades no van a prevalecer con la iglesia. Los accesos de ese lugar no van a prevalecer con la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiero hacer una pausa porque voy a leerlo y después vamos a disecar esto un poco. Las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atados en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Okay. ¿Qué son llaves? Te pregunto, ¿qué son llaves? ¿Qué es lo primero que te viene en la mente? La llave es la que te permite abrir la puerta. La llave es la que te permite acceso. ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos cuando Jesús vino a sanar y murió por sanidad? Porque hay muchos cristianos en pobreza. Cuando ya Jesús resolvió la tema del pecado. Yo creo que hay muchos que no han entendido estas llaves. ¿Por qué son llaves? Las llaves son revelaciones. Las llaves son conocimiento. La Biblia dice, Oseas 4:6 lo dice. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Esto es un tema bíblico que dice, el pueblo carece por falta de conocimiento. So, ¿qué son las llaves? ¿Qué son las llaves? Las llaves son las que te permiten acceso a algo que ya fue resolvido. Las llaves es cuando tú entiendes el conocimiento, tú lo entiendes y entonces tú puedes accesar a algo, a lo que tú necesitas. Luego dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Se parece un poco a lo que hizo Adán. Dios cogió, hizo a Adán, lo puso en la tierra. Mira, todo lo que tú nombres en los animales, así va a ser el nombre en el cielo. Todo lo que tú digas, así mismo va a ser. Te doy la autoridad. So, Adán tenía la llave. ¿Qué hizo ya Adán? Cuando vio el animal, accesó la fuente de conocimiento, accesó el reino y dijo, esto es un perro, te vas a llamar perro. Así se va a llamar, hasta el sol de hoy se llama perro. Vio un caballo. Él vio un caballo. Yo me pregunto, ¿fue Adán el que lo nombró o fue Dios mismo? Cuando Jesús hacía los milagros, que él decía, yo hago lo que veo a mi padre hablar, yo hablo lo que veo a mi padre hablar. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El dominio que Dios nos ha dado. El dominio que Dios nos ha dado es cuando nosotros podemos escuchar lo que el Padre quiere hacer y manifestar el dominio en la tierra. El dominio que Dios te ha dado es el dominio del Padre. Es hacernos uno con el Padre, como Jesús estaba uno con el Padre, y manifestar el dominio en la tierra. Multiplicar esas riquezas que Dios nos ha dado. Multiplicar esas llaves, esa autoridad que Dios nos ha dado. Y Jesús está diciendo, los accesos del Hades no van a poder prevalecer con la iglesia. Te está diciendo, todo lo que tú ates en la tierra se ata de los cielos. Te estoy dando autoridad sobre todo en el nombre de Jesús, porque Él está diciendo, a ti te daré las llaves, a ti te daré el entendimiento para que tú acceses estas riquezas en gloria. Se trata de poder, se trata de dominio, se trata de la esencia de lo que Dios quería hacer en la tierra. Las llaves. Vamos a ver qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Porque si Dios vino a restaurar algo, a perdonarnos, a salvarnos, ya resolvió eso, y a dejarnos su reino, ¿qué es el reino? Es más, podemos aludir de donde quiera que hay cadencia, donde quiera que hay carencia, que falta algo, ¿es por qué? Por falta de conocimiento. Porque el conocimiento te da acceso a algo infinito. Porque Dios promete que te va a dar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas, Él promete darlo. ¿Dónde está todo eso? En su reino. ¿Por qué estamos experimentando carencia? Porque no estamos accesando lo que ya se nos ha sido dado. ¿Cómo entendemos esta profundidad? Para que vivamos en lo contrario a carencia, que sería abundancia. Vamos a ver qué era Jesús lo que estaba enseñando. Está en Mateo 25:14. Vamos a buscar Mateo 25:14. ¿Cuántos se han preguntado? ¿Cuántos, verdad? Han dicho, oye, que quería hacer esto para Dios y no me atreví. No me atreví. Yo sentí que tenía que hablarle a esta persona de Dios, no me atreví. Yo sentí hacer esto, no me atreví. Dios puso en mi corazón hacer esta locura y no me atreví. ¿A quién le ha pasado eso? A unos cuantos. Si ya llevas tiempo
¿verdad? En Dios, te vas a dar cuenta que nos ha pasado. Ahora, cuando leamos esto, vas a poder visualizar si esto que te ha pasado a ti, te puedes ver en este pasaje. Mira lo que Jesús dice en el 14, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? Le entregó algo importante, algo de valor. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Importante, ok. Conforme su capacidad, conforme a su vasija, conforme al conocimiento que tiene. ¿Te acuerdas lo que les dije? Cómo Dios quiere aumentar lo que tú conoces en Dios, renovar lo que tú conoces en Dios para una vasija más grande. Aquí dice, a cada uno se les dio ¿qué? Bienes. ¿Qué fue? Algo, se les entregó algo. Pero a cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir que algunos tenían capacidad de 5, algunos tenían de 2, algunos tenían de 1. Lo importante es no mirar quién tiene 5, quién tiene 1, porque no se trata de quién tiene 5, quién tiene 1 de comparación. Eso es totalmente egoísmo. Es que tú mires cuál es tu capacidad para que tú hagas lo que Jesús va a decir aquí pronto. Vamos a explicar. Yo sé que algunos ya lo hemos visto, pero vamos a ir tratando de entender, porque la idea es que entender lo que Jesús estaba tratando de enseñar, que es el reino de Dios, que fue lo que nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros podamos reinar. Lo importante es entender cuál es tu capacidad y cumplir con tu capacidad. Lo que sea, enfócate en ti y luego entonces Dios puede expandir tu capacidad. A cada uno 5 talentos conforme a su capacidad y luego se fue. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿No te parece eso un poco lo que Dios le dijo a Adán? ¿Qué le dijo? Fructificar, ¿no? Multiplicar, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Que tú te multipliques, que tú multipliques lo que Dios te está dando, que tú des fruto, que multipliques esos frutos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. So, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con lo que Dios nos dio? Con lo que Dios nos da a cada uno, a todos de acuerdo a nuestra capacidad. Negoció y ganó otros 5. Hay que hacer algo. Hay que accionar en algo. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco, o sea, en esta parábola 5 era el más. Y Dios le dijo, sobre lo poco que fuiste, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
Y aquí tienes lo que es tuyo. Mira la contestación. Esa contestación es bien religiosa. Esa contestación fue bien religiosa, ¿verdad que sí? Señor. Primero le dice Señor, como si fuese su Señor, ¿verdad? Y digo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento. Mira lo que Jesús le contestó. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mira qué contestación. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues ese talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siervo inútil eres, echarle las tinieblas afuera. Ok, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la contestación que les pregunté hace unos segundos atrás. ¿Cuántos ha sentido que Dios les pone en su corazón algo y quieren hacerlo y no se atreven? Y de verdad que muchos me dijeron, yo estaba ahí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué has estado ahí y no lo has hecho? Porque te dio miedo. Dios te dio algo. Desde el momento que Dios puso algo en tu corazón, puso algo sobre ti. Del reino de Dios salió algo de valor. Te inspiró algún conocimiento que tenías que hacer eso. Pero porque tú tuviste miedo a qué dirán, miedo a lo que sea, no lo multiplicaste, no lo obedeciste, no lo manifestaste, no lo desataste, no hiciste nada con él. Entonces lo que Dios quería hacer, que puso en tu corazón hacer, te lo quita, se lo da a otro que tiene 10, que está haciendo algo. Mira, toma, quiero que tú hagas esto. Quiero que tú vayas y le digas a quien. Quiero que tú hagas esto. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como una bóveda. El reino de los cielos es como una bóveda que tiene todo lo que tú necesitas. Todo. Todo. Todo lo que tú necesitas está en esa bóveda. Y para tú accesar a esa bóveda, lo que necesitas es la llave. Lo que tú necesitas es entender quién tú eres. Entender lo que Jesús estaba hablando. Entender para tú accesar todo lo que tú necesitas, que ya está resuelto. Este sí que va a chocar bien duro, bien chévere. Vamos a la palabra del sembrador, Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. ¿Por qué Dios habla en parábola? Dios habla en parábola por varias razones, pero voy a compartir 2 o 3. Dios habla en parábolas porque para explicar algo del reino tiene que hablar algo que tu mente conoce para que tú trates de entender algo que es espiritual, que muchas veces es difícil de entender. Número 2, para esconder llaves y tesoro y conocimiento en la parábola. Para que todo el mundo pueda escuchar, pero solamente los que el Espíritu de Dios le abre los ojos pueden entonces entender lo que está ahí. En otro, hay un verso bíblico que dice, yo no le quiero tirar, ¿qué? Perlas a los cerdos. Pero anyway, no vamos a hablar de eso. Vamos aquí a lo que Jesús quería hablar. Las habló en parábola. He aquí
el sembrador salió a sembrar. Y aquí está hablando, ¿verdad? Está hablando del reino de Dios. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto y no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué dio? ¿Y qué Dios le dijo a Adán que hiciera? Ok, estamos entendiendo un poco, ¿verdad? Ok. Lo cual, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está diciendo la parábola, está diciendo, y los que realmente pueden entender esto, entiendan. Después entonces, versículo 10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué las parábolas? Respondió Jesús, mira para allá. Se me había olvidado que aquí él mismo explica por qué él dio parábolas. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús, porque a vosotros les dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo quiero que tú pienses la próxima vez que tú sientas miedo por hacer algo, especialmente algo que Dios te está inspirando. Yo quiero que tú pienses en eso. El miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es lo opuesto a la fe. ¿Qué es la fe? Tú sabes que algo va a pasar. Tú sabes que algo va a pasar. El miedo es que tú crees que algo malo te va a pasar y por eso no tienes miedo. So, tú estás aplicando lo opuesto de fe, miedo. Seguimos. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Por qué empecé este episodio con quienes han estado orando? ¿Por qué? Porque si tú no entiendes el reino de Dios, no vas a poder accesarlo, manifestarlo, ni cumplir la tarea que Dios te dio. Sencillo. Porque necesitas ¿qué? Las llaves. Si estás aquí y estás aprendiendo es porque tú quieres más llaves o quieres entender llaves. No vas a entender llaves si no conoces a Jesús. Si no pasas tiempo en oración, no la vas a entender. Porque yo te las puedo compartir y viendo no vas a ver y oyendo no vas a oír. ¿Por qué? Porque se trata de entendimiento y el único que te puede dar entendimiento es el Espíritu de Dios mismo. So, si no pasas tiempo pidiéndole a Dios, buscando entender estos asuntos, estos misterios del reino, tú no vas a poder ver viendo. No vas a poder entender, aunque te estés exponiendo de esto. Ahora vamos al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú ves y no lo vieron, y oír lo que tú oyes y no lo oyeron. Luego vamos al versículo 18, y esta es la parte donde Jesús empieza a explicarle a ellos la parábola. Ok, versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué es la palabra del reino? Vamos a parar ahí. ¿Qué es la palabra del reino?
La palabra del reino es esa información que viene del reino. Es ese conocimiento del reino. Cualquiera que oye eso que sale del reino. El reino es como un valve. ¿Qué es un valve? Es como una, lo dije ahorita, es como una bóveda. Es como una caja fuerte. Incluso Jesús dijo, el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte, y solo violentos lo arrebatan. Es como si hubiese una caja fuerte y solamente con la llave tú puedes accesar lo que está ahí. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Llevamos dos episodios. Y en los 2 episodios hemos compartido palabra del reino. Si tú escuchaste una palabra y no la entendiste, la perdiste. La perdiste. Aquí dice que viene el malo y lo arrebata de tu corazón. ¿Tú sabes qué es un buen ejemplo de eso? Cuando tú escuchas algo y de momento dices, ay, yo no creo que eso sea verdad. Cuando viene duda. O cuando Dios te dijo y puso algo en tu corazón y tú tuviste miedo. Ay, esto no fue Dios. Esto soy yo a lo mejor. O cuando Dios pone un sueño en tu corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y cuando solamente no la entiendes, es que la puedes perder. Pero para poder entenderla, ¿qué necesitas? Para poder entenderla, vamos a usar otro término. Para que el bombillo se te prenda en un conocimiento, ¿qué necesitas? Que se te prenda el bombillo. ¿Lo puedes prender tú solo? No. ¿Lo puedo prender yo por ti? No. ¿Qué necesitas que te prenda el bombillo? El Espíritu de Dios, que es el poder. ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Mucho tiempo de oración para pedirle, préndeme el bombillo. Porque si no te prende el bombillo, no tienes llaves. Si no tienes llaves, no tienes reino. Si no tienes el reino, no te vas a multiplicar. Y si no te vas a multiplicar, te vas a encontrar un día con el jefe y le vas a decir, bueno, lo que tú me diste. Oh Señor Todopoderoso, que tú haces todas las cosas. Yo lo escondí, lo sembré, para que pártelo para atrás. Toma, es tuyo. Eso es lo que vas a hacer. Tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, lo pierdes. ¿No lo entiendes? Lo pierdes. Seguimos, vamos a ir con la parábola, que todavía estamos en el principio. Este fue el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado, él explicó esta, la del camino. Vamos ahora al de las piedras. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora tenemos otro aspecto. Ok. Este la recibió. Yo creo que la entendió en parte, ¿verdad? Creo que entendió algo. Yo no creo que la entendió en magnitud. Porque si lo hubiese entendido en magnitud, cuando tú entiendes y entiendes algo y tú lo entiendes, yo estoy bien seguro que no va a haber nada que te pueda detener de lo que es tuyo. Pero vamos a decir que este entendió un poco. Este vio y dijo, wow, wow, qué brutal eso. Wow, qué brutal eso que acaba de decir el predicador, el maestro. Wow, mira lo que Dios me acaba de mostrar. Es así, es así. Pero mira lo que dice. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ok. ¿Lo entendió? Aquí se puede decir, no solamente que lo entendió un poco, es que empezó a hacer algo.
Lo entendió, es así, Dios me está mostrando que es así. Empezaste a hacer algo y cuando empezaste a hacer algo, empezaste a alumbrar. Y cuando empezaste a alumbrar, ¿la luz qué? ¿Qué hace la luz? La luz alumbra ¿en dónde? En la oscuridad. Empezaste a alumbrar, pero cuando tú eres luz y empiezas a alumbrar, empiezas a crear un efecto y a la oscuridad no le gusta la luz. Porque la luz ¿qué hace? Quita la oscuridad. Empezaste a experimentarlo y cuando empezaste a experimentarlo, entonces sentiste lo que fue la oscuridad en oposición a la luz. Empezaste a experimentar y a hacer algo. Ya tú estás aquí haciendo algo. Pero por esa palabra, por ese conocimiento que tú entendiste, por esas llaves que empezaste a abrir puertas y a accesar cosas que habían en esta bóveda, cosas que habían en esta caja fuerte, se empezaron a manifestar en la tierra, entonces hubo una oposición. Y cuando hubo una oposición, por causa de ese conocimiento que tú empezaste a experimentar, ¿qué dice? Hubo persecución, hubo aflicción. Luego tropieza porque no tenía raíz. Los que han estado, si eres nuevo, a lo mejor vas a experimentar esto. Cuando lo experimentes te vas a acordar de esto. Los que hemos experimentado algunos tiempitos en Dios, nos hemos dado cuenta que cuando comenzamos a hacer algo bueno, cuando por fin comenzamos a buscar de Dios, ¿qué sentimos? Oposición. Cuando por fin estamos haciendo algo, de momento sentimos, ¿pero qué está pasando? Cuando por fin comienzas a hacer lo que Dios te ha mandado, de momento empiezas a ver que de la nada, problemas que nunca tenía empiezan a asomarse. ¿Para qué? Para detener lo que estás haciendo. Hasta que no lo hayas experimentado, no lo vas a entender. Pero mientras lo estás experimentando, aquí dice que los que se caen y no completan es porque cuando vino la aflicción no tenías raíz y te quitaste. Sencillo, te quitaste, no tenías raíz. La pregunta aquí es cómo nosotros podemos tener raíces. ¿Cómo podemos tener raíces? Para poder tener raíz, tenemos que pensar en un árbol, ¿verdad que sí? Hay que pensar en un árbol. ¿Y el árbol qué hace? Echa raíces. ¿Qué hacen las raíces en la tierra? Se nutren. ¿Y qué van? Creciendo. ¿Y qué van haciendo? Creciendo más y más y más. ¿Verdad? Si lo traemos aquí, a este contexto, que tú necesitas nutrirte. Necesitas nutrirte. ¿De qué te vas a nutrir? Del conocimiento del reino. Por eso cuando les pregunté quiénes han leído la palabra de Dios, quiénes han estado orando, porque sin eso no vas a poder ser eficaz. Porque cuando empieces a arrancar a hacer algo para Dios, te vas a dar cuenta que va a venir persecución y te vas a caer. ¿Necesitas qué? Crecer. ¿Cómo tú creces? Con más de esto, con más conocimiento. No te pierdas ningún episodio de aquí. Hay todas las asignaciones que compartamos. No solamente lea lo que yo estoy compartiendo, ve para atrás. ¿Qué pasó antes? Después yo compartí esta parábola. ¿Cuál fue la palabra que Jesús dijo antes? ¿Qué pasó después? Espérate, vamos a leerlo varias veces porque ahora Emanuel está compartiendo algo, pero mientras Emanuel está compartiendo algo, déjame volverlo a leerlo, a ver si yo puedo entenderlo, cómo yo lo aplico a mi vida, cómo yo hago esto. Tú necesitas nutrirte de la palabra de Dios, de conocimiento de Dios, para que tú crezcas. Cada vez que tú crezcas en más conocimiento, entonces estás echando raíces. Mientras más conocimiento tengas, más raíces tienes. Si tú eres un árbol o tú representas un árbol, mientras más conozcas de la palabra de Dios, más tu árbol va a estar fuerte y estable cuando venga ¿qué? La lluvia y la tormenta. Porque la lluvia y la tormenta va a venir. No te creas que no. ¿Qué versículo me quedé? El 22. Vamos para el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira esto bien importante. Ahora estamos ahora en otro escenario. ¿Cuál es este escenario? Que fue sembrada la palabra.
¿Qué pasó en este escenario? La palabra fue y dio fruto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que realmente son parte de este escenario es que han visto frutos, saben que la palabra es verdad, el arbolito está creciendo, saben que Dios es real, han recibido información del reino, están creciendo, pero el afán de este siglo, mira, esto fue hace 2000 años atrás, y si alguien sabe un poco de la historia, dicen los científicos que hasta los segundos se están achicando, que el día es más corto de lo que era antes. No nada más eso, lo que sabemos, hace 100 años atrás la vida no era tan ajetreada como la tenemos ahora. A Jesús aquí está refiriendo a 2000 años atrás, y en los 2000 años atrás ya como quiera ellos tenían ya afanes. No importa si era 2000 años atrás o ahora, es lo mismo. Pero yo creo que ahora sí que se nos hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Pues mira cómo está el siglo. Está todo está evaluado por tiempo. Todo es tiempo. Nuestro horario es tiempo. Mañana, ¿qué tú vas a hacer mañana? Ya tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Ya tú mañana lo tienes comprometido. ¿Y qué tiempo de todo eso tienes para el reino de Dios? Cuando te pregunté, llevas dos episodios y no has sacado tiempo para leer. ¿Para qué? Para nutrirte, para educarte, para pasar tiempo con Dios, que es el único que te puede abrir los ojos. Porque si Dios te va a abrir los ojos es porque tienes que pasar tiempo con Él para que Él prenda el bombillo. Si no pasas tiempo con Él para que Él prenda el bombillo contigo, y no pasas tiempo para que Él te dé más educación, para que te nutra, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Aquí está claro. No lo vas a lograr. Es la realidad. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, hago la palabra, el engaño de la riqueza. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. ¿Por qué el engaño de la riqueza? Quiere decir que aquí, quien está en este escenario, prosperó. Recibió conocimiento, prosperó. ¿Por qué? Porque la riqueza le llegaron. La palabra creció, está creciendo, pero había espinos. Eso quiere decir que la semilla dio fruto, empezó a entender algunos principios de Dios, empezó a hacer ¿qué? Riqueza, empezó a prosperar, pero el engaño de esa riqueza, mira cómo lo dice Jesús. Eso quiere decir que si tú escuchas lo que estamos aprendiendo y estás haciendo las cosas bien y estás obedeciendo a Dios, Dios te va a prosperar. Pero ¿cuál tú vas a hacer? De los que Dios te va a prosperar y luego eso va a ahogar la palabra que está en ti. Luego, ahora que tienes dinero, te vas a olvidar de Dios. Luego que ahora tienes dinero, se va a ahogar esa palabra, esa información. Te vas a olvidar la esencia. Luego que tienes dinero, te vas a olvidar para qué Dios te ha llamado. Te vas a olvidar de lo que Dios depositó en ti. Después que tienes dinero, no hay quien te vea en la iglesia porque ahora tienes mucho dinero, muchos proyectos, muchas cosas, mucho trabajo. Eso existía 2000 años atrás, eso no es nada nuevo. Y dice, y el engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza ahoga en la palabra y la hace infructuosa, que no da fruto. Ok. Mira, ninguno de los hombres que habla la Biblia, Abraham, Isaac, ninguno eran unos pobres pelados. Ninguno. Tú miras a través de la historia, todos eran hombres prósperos. Dios los prosperó, era parte del proceso. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Y Adán ni se diga. Aquí dice que la palabra, que es la palabra, esa información que sale del reino de Dios, se ahoga, no tiene forma de salir. Y se hace infructuosa. El problema no es prosperar.
El problema es cuando ya tú dejas de hacer lo que Dios te ha llamado y dejas de dar fruto. Porque ¿qué Dios nos mandó a hacer? Fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorial, dominar, manejar, estar en control. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye, estás haciendo lo correcto, estás viendo el video, estás viendo los episodios, estás aquí, estás oyendo. Información está viniendo, pum. La pregunta es, ¿estás entendiendo? ¿Y qué vas después de entender? Aplicar, accionar. Y ahí vienen los frutos. Apocalipsis 1.18, mientras buscamos Apocalipsis 1.18. Te cuento el testimonio. El testimonio estaba bien brutal. Un señor, estaban en sus 50 o 60 por ahí, creo que estaban en los 50 o 60 de edad. Dice, mira, mi esposa tuvo una condición médica y se murió. Estaban los doctores, estaban los médicos, los ambulancias, los médicos, los de los de Fire Department, todas las personas que se encargan, esto pasó en Miami, que se encargan de cuando alguien muere o alguien está en un problema médico, tratando de resucitar a esta mujer, le rompieron las costillas a la esposa, mientras la están resucitando, el Señor dice, en su testimonio, está dando testimonio, dice, y se acordó lo que había aprendido en la iglesia. Se acordó lo que había aprendido en la iglesia, cuando ya no había resucitado a su esposa, fue y le dijo, espíritu de muerte te reprendo, la llamó por su nombre y le dijo, ven a la vida. Y la esposa, pum, vino y resucitó. Estaba la esposa allí con él y estaban dándole gloria a Dios porque él dijo, lo que yo escuché que había aprendido en esta iglesia, ella estaba diciendo en el testimonio, mi esposa se murió, lo declaré, mi esposa revivió y ahora estamos aquí. Si no fuese por eso, mi esposa no estuviese aquí ahora mismo. So, ¿qué pasó ahí? Él había escuchado la información de dónde? Del reino de Dios, de esta caja fuerte, de esta bóveda. ¿Y qué él había escuchado? Que a Jesús se le dio autoridad sobre todo, que él estaba sobre el poder de la muerte y de la vida, y de que todo era posible en él. Y cuando le pasó lo que le pasó, ¿qué hizo? Usó la llave. La entendió. Usó la llave. Y él fue el que declaró la palabra y su esposa volvió. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, porque Apocalipsis 1.18. Vamos un versículo antes para que sepamos, ¿verdad? Para entrar a ese texto, para que no se vea que lo corté por la mitad. Vamos desde el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablé que esto fue Juan en su visión, o Juan cuando fue tomado en el espíritu a esta atmósfera, le dijo, ¿quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesús, que no fue eso mismo lo que le dijo a Pedro. Te voy a dar a ti las llaves, Pedro. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Te voy a dar unas llaves, que Jesús dice que él tiene las llaves. El que estaba dando el testimonio
está bendecido de tener un pastor que le estaba enseñando información del reino. Información del reino es que todo lo tenemos en Cristo, que todo lo podemos en Él, que Él tiene la autoridad de todo y que todas las llaves las tiene Él de todo lo que está, que su nombre está sobre todo nombre, sobre toda función, sobre toda ley, incluso sobre la ley de la muerte, que Él tiene ese conocimiento y el tú entender eso te da acceso a ese poder, ese dominio, ese reino. Él entendió eso cuando su esposa murió, la estaban resucitando, no la habían resucitado y él dijo, yo reprendo el espíritu de muerte, la llamó por su nombre, le dijo, ven y vivió. Entender. Mira este testimonio. Esta persona escuchó el mensaje del reino y dijo, hay poder, se puede. Escuchó, lo entendió y cuando llegó el momento, usó la llave. Sencillo. Las parábolas, tantas parábolas del reino de Dios, que era lo que estaba tratando él de decir. Cómo podemos exponer nuestra mente a la información y a ver cómo podemos permitirle al Espíritu de Dios que nos alumbre nuestro entendimiento y podamos entender esa información para que entonces cuando estemos en la tierra podamos entonces usar esa llave y accesar todo lo que necesitamos. Todo, es todo, todo, todo. Economía, salud, proyectos, la vida, dudas, información, qué hago aquí, qué hago allá, cómo hago esto, cómo resuelvo este problema, todo está ahí. So, como decía Jesús, en Mateo 4:17 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ya hemos hablado de 3 fundamentos importantes. ¿Quién era Jesús? ¿Para qué vino? ¿Y por qué vino? El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, solamente los que se atreven. Vamos a atrevernos a, a estudiar esto, vamos a atrevernos a manifestarlo, vamos a atrevernos a entender esto, a hacer todo lo posible para que nosotros entendamos esto. Yo y mi esposa estábamos leyendo y estábamos escuchando en el carro antes de venir. Y es que cuando se pararon ante Jesús, no lo voy a buscar para terminar, se pararon ante Jesús y le dijeron, mira, los fariseos y nosotros estamos ayunando. ¿Por qué los discípulos tuyos no ayunan? Y Jesús dijo, ¿para qué ellos van a ayunar? Si en una boda estamos celebrando, el novio está con ellos ahora mismo, no tienen que ayunar, pero hay en el día que les será quitado y entonces van a ayunar. ¿Por qué él dijo que iban a ayunar cuando les será quitado? Es porque cuando les será quitado ya no va a estar él ahí para contestarle las preguntas. Pero para poder recibir y accesar la respuesta, hay que ayunar. ¿Qué hace el ayuno? Según Jesús lo que estaba diciendo, el ayuno amplifica tu espíritu y somete la carne y puedes escuchar un poquito más a Dios. Él estaba diciendo, en algún momento le será quitado. Bueno, Jesús no está aquí, ¿verdad que no? Para contestarte la pregunta, no. Pero las preguntas están ya contestadas, están en esta bóveda para que tú las acceses, para que tú la entiendas. Si tú quieres recibir esta llave y manifestar esta autoridad, hacer lo que Dios te ha llamado, juzgar en tu propósito, multiplicar en tu propósito, fructificar, tienes que accesar tu respuesta. Y tus respuestas solamente están en un lugar, en su reino. Así que te exhorto a que hagas todo lo que sea necesario para que tú entiendas todo. Todo lo que el Padre me ha enseñado hasta ahora. Yo estoy dispuesto a compartirlo contigo. Aprovéchalo. Solamente porque te estés exponiendo estos videos y estas clases no quiere decir que los vas a entender.
Tu entendimiento solamente te lo puede dar Él mismo. Así que hasta el próximo.